El caso de los presuntos ladrones de joyas mexicanos que robaron en Centro y Sudamérica. Directivos de Oxfam, una connotada ONG que supuestamente lucha contra la pobreza en el mundo, organizaron orgías con menores de edad en Haití luego del terremoto de 2010. Ya hay un acuerdo para el presupuesto de gobierno de Estados Unidos, pero el futuro del muro y los Dreamers sigue en el aire. Reconocidos empresarios y ejecutivos de Estados Unidos dan un giro a su vida y ahora se dedican al negocio de la marihuana. I've been at Google longer and I was looking for something different. A sus 40 años, Tom Brady dice que su derrota en el Supertazón le dejó grandes enseñanzas para enfrentar sus próximos retos. Qué bueno que nos acompañe esta noche de viernes. Tenemos muchísimas noticias para compartir con usted. Yo soy Javier Alatorre. Pero mire, vamos a iniciar con esta actitud que tenemos los mexicanos, siempre solidaria, siempre con agradecimiento a quien nos ayuda. Los habitantes de varios municipios de Morelos, incluyendo Jojutla, ya saben, las comunidades afectadas por el terremoto, salieron a botear de nuevo. Salieron a pedir ayuda, pero ahora ya no es para ellos, para los damnificados del terremoto, sino para los afectados por el sismo que esta semana sacudió Taiwán. Así es, los afectados por el terremoto de Morelos ahora quieren ayudar a los afectados por el terremoto de Taiwán. Dicen que quieren retribuir con un poco lo que recibieron de una fundación de Taiwán que los apoyó después del terremoto del 19 de septiembre. Así es que dicen que por lo menos tratarán de enviar, aunque sea un poquito, aunque sea algo simbólico para quienes los apoyaron hace algunos meses. Un extraordinario, un espléndido gesto. En contraste con esta acción, le vamos a contar la historia, la decisión que tomó la magistrada Verónica de Gives. Dejó en libertad a uno de los presuntos responsables de los derrumbes en la Ciudad de México. Quedó libre una de las dos personas a quienes la Procuraduría de Justicia consideró responsables por el derrumbe del condominio ubicado en Zapata 56, Colonia Portales, en la Ciudad de México. Para la magistrada Verónica de Gives, no hay pruebas suficientes en contra del ingeniero arquitecto Jaime Smith. Por eso ordenó que se le dejara salir del hospital anexo al penal de Tepepan, donde estuvo detenido. Inicialmente, un juez consideró que había pruebas suficientes para responsabilizar al propietario de la empresa Smith Tecnología Aplicada por el colapso del inmueble ocurrido el 19 de septiembre. La Procuraduría de Justicia Capitalina dijo estar inconforme con la decisión. Dicha sala resolvió no vincular a proceso al imputado y modificar la medida cautelar, resolución que esta Procuraduría respeta, pero no comparte. La víctima podría interponer una demanda de amparo en este caso. Se acusó a Smith Ríos de homicidio culposo con dolo eventual por la muerte de dos mujeres que estaban en el edificio que se construyó hace menos de 5 años y apenas se había ocupado. Peritajes revelaron que la memoria de cálculo no corresponde a los planos del edificio. La cimentación no respetó el estudio de mecánica de suelos y que no se usó el acero necesario para soportar la edificación. Estamos haciendo el análisis de la resolución de la magistrada y en su momento nosotros estableceremos cuáles van a ser la estrategia a seguir en este caso, ¿no? Smith, de 58 años de edad, aseguró que solo era corresponsable de instalaciones, pero el Ministerio Público advirtió que él firmó documentos como corresponsable de obra. Juan Duay Huerta, de 78 años de edad, presunto director responsable de obra del inmueble, está preso desde diciembre. Con información de Javier Garduño, Azteca Noticias. Al igual que el arquitecto, sin castigo por el derrumbe, un delincuente fue perdonado por un juez. Mire usted, ayer en este espacio le informamos de un sujeto que intentó cometer un robo en el Metrobús de la Ciudad de México. La víctima dio voces, daba de gritos, de pronto el resto de los pasajeros acudió a ayudarla y entre todos detuvieron y le dieron una golpiza al presunto ladrón, a pesar del intento de robo y que amenazó con un cuchillo a la pasajera, lo dejaron ir. Un juez del Reclusorio Norte aceptó un acuerdo reparatorio de 1,000 pesos porque dijo que nunca antes había intentado robar. Así es que su única pena es ir a firmar cada semana.
Al juez no le importó que pusiera en riesgo una vida y que otras personas tuvieron que intervenir para detenerla. Especialistas en derecho señalan la responsabilidad que tienen los jueces al dejar en libertad a criminales confesos y reincidentes. Critican que no ejercen la facultad que tienen para pedir la prisión preventiva justificada. Ha sido muy tortuoso convertir en realidad lo que plantea en la teoría este modelo. Lamentablemente tengamos pues todavía muchos casos de impunidad y también de personas que salen de la cárcel para volver a delinquir. Las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal han beneficiado a criminales confesos y detenidos en flagrancia porque delitos como robo sin violencia y la aportación de arma de fuego, así sea de alto calibre, no ameritan prisión. También tiene una valoración de las máximas de la experiencia por parte del juez, del material que se le haya ofrecido y del alegato que se le haya armado. También tiene mucho tema de subjetividad. Es por eso que actualmente pues vemos muchos casos en los que están decretando autos de no vinculación a proceso y por ende obtienen su libertad estas personas. El problema de dejar en libertad a una persona que delinquió, ya sea que cumpla su pena, que pague, digamos, por lo que hizo en libertad, tiene pues serios inconvenientes porque en efecto esta persona, si no se tiene control alguno de dónde está y de qué está haciendo, pues es probable que vuelva a delinquir. Aunque el Ministerio Público solicite a un juez que se aplique prisión preventiva justificada porque el imputado es reincidente o tiene agravantes, no hay seguridad de que se quede en la cárcel. Pero eso no significa que una persona que se ha metido a un hogar, que ha violentado una casa, que ha cometido actos en donde trae armas, no significa que no pueda haber una prisión preventiva para ese tipo de casos. Existe lo que se llama prisión preventiva justificada. El juez no tendría por qué negar esa prisión preventiva justificada. Pero no es inusual que jueces rechacen la petición de aplicar prisión preventiva. A estas personas que ven en pantalla, los jueces las dejaron tras una audiencia inicial. No podemos dejar que todo lo resuelvan las leyes. Estamos aspirando a un país de jueces, no a un país en donde si no lo dice la ley, no ocurre, ¿sí? En este caso, el juez tiene la potestad de poder dictar la prisión preventiva justificada. Con información de Javier Garduño, Azteca Noticias. Fue capturado el líder de la banda de mexicanos que asaltó joyerías en un lujoso hotel de Punta del Este, Uruguay. La policía recuperó el botín. Con la captura de un hombre y una mujer este viernes, ya son 14 los mexicanos detenidos por la policía a causa del robo a una joyería en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. Primero hay que hacer el reconto total de lo que se recuperó. Ya hay el levantamiento del trabajo de policía científica. Hoy también se recuperó el botín de aproximadamente 300 piezas, que alcanza un monto de alrededor de $3 millones, aunque podría ser mayor, ya que no se ha finalizado el inventario de lo robado. En el lugar de la detención de hoy, también se localizó la camioneta donde escaparon los delincuentes. Según las investigaciones, la mujer detenida fue quien recibió una mochila con lo sustraído. En una rueda de prensa realizada la tarde del viernes, las autoridades uruguayas anunciaron que mañana se realizará la audiencia de la pareja detenida en un apartamento donde se verificarán las evidencias recabadas y se interrogará a ambos. El detenido este viernes era el líder del grupo. Por lo menos el señor, que es quien tenía orden de detención, estaba identificado como quien daba ciertas órdenes a los muchachos y fue como quien levantó las joyas del lugar donde ellos los dejaron. ¿Son todos de procedencia mexicana? Son todos de procedencia mexicana.
La policía señaló que esta banda criminal actuaba sin violencia y las armas que llevaban eran de aire comprimido. Es una organización que actúa sin violencia. El ejemplo que lo he dado a todos los medios de prensa y ahora se lo doy a ustedes, cuando le sacan el handy a la vigilancia privada del CONRA, lo dejan sentado en un sillón y no quedó nadie con él. Como así también otro cliente que iba entrando al hotel y lo dejaron sentado en el sillón. Ya ahí es una señal de que ellos lo que no querían era violencia. De acuerdo con las investigaciones, aún faltan personas por detener. En lo que respecta a las 12 personas detenidas hasta el jueves 8 de febrero, se encuentran en prisión preventiva por 120 días. Sandra Salazar, Azteca Noticias. En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el acuerdo de presupuesto aprobado por el Congreso de ese país, con lo que se puso punto final a este cierre del gobierno, un cierre muy breve, pero es el segundo en su administración. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump dio a conocer que firmó el documento y que publicó que ahora su ejército será mucho más fuerte y que también habrá, dice, más empleos en Estados Unidos. Por su parte, un grupo de Dreamers protestó en el muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, en Texas. Exigen que el presidente Trump no condicione su permanencia en Estados Unidos a cambio de levantar el muro en la frontera. Y es que el acuerdo del Congreso se firmó sin un compromiso claro para proteger a los Dreamers. Ve usted bien estas imágenes porque no se van a repetir pronto. Son las 5:49 de la mañana y muchos de los miembros de la Cámara de Representantes acababan de votar por un plan de gasto por más de $400 mil millones. Primero el voto en el Senado. If not, on this vote, the yeas are 73, the nays are 26. 3/5 of the senators duly chosen and sworn having voted in the affirmative, the motion is agreed to. Eran la 1:10 de la madrugada. A las 5 le siguió la Cámara Baja. On this vote, the yeas are 240, the nays are 186. The motion is adopted without objection. A motion to reconsider is laid upon the table. Presupuesto habrá, pero no una solución para los Dreamers. Se lo advertimos a los demócratas, nos dijo el número 3 de la Cámara Baja. We knew that Minority Leader Pelosi was still trying to hold out for something that she was never going to get. But at the same time, she was part of the negotiation for this deal, and a lot of her members knew that it was the responsible thing to do to get this bill passed. Así, con esto habrá más dinero para defensa y más para gastos domésticos. Pero si usted se fija, no hay ni 5 centavos para el muro en la frontera con México. Cuando el próximo lunes empiece el proceso de repartición del dinero, aprobado en la madrugada, el presidente exigirá $1.500 millones, que serán más para aumentar la tecnificación de la vigilancia en la frontera con México. El lunes por la noche el Senado empezará a recibir enmiendas de ley para ver si los que abogan por los Dreamers pueden convencer a una mayoría de 60 senadores de darles a casi 2 millones de jóvenes la tranquilidad de una calidad migratoria. Con esto regresamos al punto cero, a donde estábamos hace meses. Los senadores tomarán la suerte de los Dreamers la semana próxima y podría haber un resultado positivo ahí, pero la duda está en la otra Cámara. Además, recuerde usted que el presidente sigue insistiendo que sin su muro no hay solución para los Dreamers. En Washington, Armando Guzmán, Azteca Noticias. Fíjese que en las últimas horas ha ido creciendo un escándalo internacional que involucra a una organización humanitaria que se llama Oxfam. Estarían involucrados en acusaciones de explotación sexual, porque hay acusaciones de que un grupo de Oxfam fue a Haití en el momento después del terremoto del 2010 y entonces se aprovechó de esta situación de crisis y abusó sexualmente de varias mujeres en Haití. Miembros de una organización no gubernamental que recibe más de 330 millones de euros al año en donaciones están relacionados con un caso de abuso de menores y trata de blancas en Haití. La investigación, develada por el diario británico The Times, involucra a un grupo de hombres que, aprovechándose de la devastación provocada por el terremoto en el 2010, organizaron orgías, presuntamente con chicas menores de edad. El terremoto dejó más de 220,000 muertos en Haití, más de 300,000 heridos. Pero eso, según el informe elaborado, no importó para que los representantes de Oxfam incurrieran en prácticas de explotación sexual, descarga de pornografía e intimidación de autoridades.
La organización, cuyo lema habla sobre la igualdad de las personas en todo el mundo, nunca desmintió lo ocurrido en los llamados apartamentos rosas y finalmente informó que había despedido a varios trabajadores por conducta indebida, aunque nunca aceptó que sus empleados habían utilizado el dinero de los donativos en explotación sexual. Raciel Cruz Alzar, Azteca Noticias. Apenas está la revelación y seguramente este escándalo tendrá consecuencias severas en esta organización que se presenta como una organización humanitaria. El secretario de la Defensa, de regreso a nuestro país, el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, llamó al Poder Judicial a analizar sin prejuicios y sin presiones la impugnación a la Ley de Seguridad Interior. ¡Patriotismo! ¡Por el honor de México! ¡Lealtad! Por considerar que delimita de manera adecuada las facultades y funciones de las diversas autoridades, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, reconoció el esfuerzo del Congreso de la Unión para aprobar la Ley de Seguridad Interior que actualmente analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Confiamos también en que para determinar lo procedente, como ha sido, se analizará a detalle, de manera objetiva, sin prejuicios y sin presiones. Los militares, respetuosos de las funciones de los poderes del Estado, como invariablemente lo hemos hecho, acataremos las resoluciones finales sobre su aplicación en la parte que nos corresponda. En el Alcázar de Chapultepec, frente al presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, las Fuerzas Armadas conmemoraron el 105 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Las Fuerzas Armadas han sido referente de lealtad para preservar la democracia y el Estado de Derecho. Ese ha sido el ideal con el que nos hemos conducido por más de 100 años. Y esa es la premisa con la que hacemos frente a los retos del siglo XXI. No puede ser de otra manera. Del heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera. Cadete Juan Escutia. Cadete Francisco Márquez. En esta ocasión el presidente tuvo como invitado de honor al niño José Ángel Aguilar, quien durante una visita del mandatario a Tlaxcala le manifestó su ilusión de convertirse en soldado cuando crezca. Vicente Gálvez, Azteca Noticias. Es noche de viernes, vamos a los desechos de la semana. Daniel Sanjeado, adelante. Gracias, Javier, muy buenas noches. Ya están a punto de acabar las precampañas y los políticos se apuran a hacer lo que nunca. Le digo por qué, en los desechos de la semana. En tiempos electorales los políticos hacen lo que sea. Por ejemplo, don Miquel, que se cocinó unos de lengua para ponerle sazón a la campaña. Teresa, tacos al carbón para el barbón, tacos de longaniza para la chaviza. Después mostró su destreza en los futbolines. ¿Cuántas bolas? La cosa es salir en la tele, como el abanderado del PAN-RD de Ricardo Anaya, que en calidad de rebelde con causa, fue a conocer Ciudad Neza a bordo de una motocicleta. Esta semana también quedó demostrado que los rusos sí están interviniendo en las campañas. Primero influyeron en los niños mexicanos.
Después vino el secretario de Estado de Estados Unidos a asustarnos con el petate del ruso. We know that Russia has fingerprints in a number of elections. My advice would be to Mexico would be pay attention. Pay attention to what's happening. ¿A ti qué te importa? Es un metiche entrometido y revoltoso. Y si quiere pasar tranquila el resto de su vida, no vuelva a dirigirle la palabra. Pero ¿quién lo iba a pensar tan decente que se ve? Sí. Lo que está sucediendo es que al zar de Macuspana ya lo quieren agarrar de florero. A todas mis flores quiero, pues yo soy su jardinero. Bonitas las florecitas de mi país. Aunque eso sí, con mucho respeto. Hay que respetar a todos abajo. Pero arriba, eso sí, comen en el mismo plato. Fox, del PAN, que Salinas del PRI. Esas alianzas sí están para la basura. Y fue precisamente ahí donde el nieto de la maestra mandó las camisetas turquesas y se puso las morenas. ¡Mugre, basura y smog! Mugre, basura y smog. No hay mejor combinación. Eso sí es hacerse escuchar, no como a la senadora de la Peña. ¿Qué le pasa a esta porquería? ¡La tomaste al revés, tontita bellotita! Probando. Gracias, Javier. Excelente fin de semana. Muy buenas noches. Gracias, Daniel. Y mire, le quiero hacer una recomendación para que el próximo lunes nos acompañe a las 9 de la noche porque habrá un estreno fantástico en TV Azteca. La historia de un campeón que se convirtió en un ídolo impresionante, pero que tuvo una vida intensa, por decirlo de alguna manera. En ocasiones tocó fondo terriblemente, luego se levantaba, en fin, un hombre extraordinario. A quien le enviamos desde aquí un abrazo enorme, me refiero a Julio César Chávez. Y esta serie se llama El César. El César se va a transmitir a partir del lunes a las 9 de la noche y Armando Hernández está con nosotros. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, muy contento, gracias. Bienvenido, Javier, bienvenido. Ya el lunes, por fin. El lunes, por fin, después de un largo proceso, la verdad es que para mí ha sido un camino muy largo desde que empezaron la serie de casting, desde que llegó esta invitación para ser parte del proyecto. A ver, ¿cómo fue que te invitan a representar a Julio César Chávez? Fíjate que el director Alejandro Aimeta me vio en un cortometraje en un festival de cine. Ajá. Entonces, él no es mexicano, es argentino. Quiero aclarar porque de pronto dijo, este chavo se parece a Julio César Chávez. Lo cual ya tenía un pie dentro del proyecto, pero habría que ver la calidad actoral. Y después de una serie de castings y de pruebas y de fotografías, decidieron que yo iba a ser Julio César Chávez. Entonces vino la etapa de preparación, producción. ¿Tú conocías ya que sabías de la vida y la historia de Julio César? Pues yo creo que sabía lo que todo el mundo sabía, ¿no? O sea, es innegable su trayectoria como boxeador, sabemos todos los campeonatos, sabemos la leyenda que es, y sabía también de alguna manera los escándalos en los que se había visto involucrado en su carrera, pero más allá de eso no. Entonces realmente me parecía algo interesante. Obviamente tuve acceso a una información que la producción hizo previo al rodaje, una serie de entrevistas a Julio César Chávez. Para ¿Te reuniste con él? ¿Hablaste obviamente. con él todo el Fue una de las peticiones que le hice a la producción y se logró 2 días antes de empezar el rodaje. Y recuerdo perfectamente ¿Fuiste a Sinaloa? No, nos vimos aquí al sur de la Ciudad de México. Y fíjate que yo iba con toda la expectativa, iba a conocer a la leyenda, al ídolo, al gran ícono. Y realmente cuando llegué, pues quedé enmudecido, no puedo decir nada. Venía con 1000 preguntas en la cabeza y yo decía, le voy a decir esto, le voy a decir el otro. Y al final no pude decir nada, pero me di cuenta de algo. ¿De qué? Que a final de cuentas es una persona.
Claro. Y que a veces olvidamos de pronto que detrás de estas grandes figuras está el lado humano. Y creo que ese es el principal motivo para que el César se diera y se desarrollara, porque era muy importante. No es una imitación, entiendo que es una bioserie. Exacto. Pero de alguna manera no es una imitación de Julio César Chávez. Vas a interpretar a Julio César Exactamente, Chávez, ¿no? que era una de las grandes Y para responsabilidades. eso necesita una muy buena dirección. Y un gran trabajo previo, que yo recalco mucho en eso porque estoy muy agradecido por el tiempo que me dio la producción para prepararme, para hacer la investigación, porque eran muchos los factores. Claro. Tenía que conocer a fondo la vida de Julio, tenía que conocer sus manías, tenía que conocer su forma de hablar, su forma de pelear. La forma de hablar que, bueno, hasta ahora manía. Julio sigue diciendo que no lo hago igual, pero yo digo que sí lo hablo como habla él. ¿Tú sabías boxear? No, no sabía boxear. ¿Nunca habías boxeado? Bueno, un trompo en la escuela seguramente, pero... Eso sí, seguramente. Y ni tanto, era muy tranquilo. No era tan broncudo ni tan mecha corta como Julio, pero tuve que empezar a hacer. Y para Y eso... es pesado el boxe. Muy Tuviste pesado. que aprender a boxear. Tuve que aprender a boxear. Tuve que cambiar mi cuerpo también. Es increíble, es fascinante de practicarlo, pero es agotador. Yo te puedo decir, inclusive mi entrenador es un ex campeón nacional, Ramón Neurosa, fue el encargado. Y él me dijo, ¿estás haciendo el entrenamiento para el título mundial? Y yo dije, sí, pero yo espero que sea el de la actuación, porque no me pienso subir al ring, obviamente. Y entonces, realmente, sí, fue una preparación de 6 meses en las cuales el entrenamiento era duro, tenía que cambiar mis hábitos alimenticios, tuve que prepararme boxísticamente y sobre todo... entender el estilo de Julio César Chávez, que era muy característico, el gancho, el golpe del jab. Entonces, todo eso se vio involucrado para que pudiéramos desarrollar esta serie. Hablemos del elenco, hablemos un poco de la historia también. El elenco está increíble, la verdad es que también me siento afortunado de ser partícipe de este proyecto porque de alguna manera BTF, que es la casa productora, siempre se preocupó porque se llevara a cabo... si bien el aspecto físico tenía algo que ver con los personajes que íbamos a interpretar, también la calidad actoral. Y hay un elenco, más de 300 actores somos los que participamos a lo largo de toda esta historia. Te hablo de la calidad de Héctor Bonilla, de Maya Zapata, Luis Fernando Peña, Luis Alberti, Marcela Guirado, Cecilia Suárez, Leticia Guijara. Digo, son muchísimos. Y la historia realmente abarca 20 años de la vida de Julio César Chávez. A partir de 1980... O sea, hay una transformación incluso de tu personaje. Exactamente. Y no son diferentes actores, eres tú en esos 20 años. Exactamente. Sí, era otro de los grandes retos porque era aguantar todo el rodaje de entrada. Así es. Pero sí manejar muy bien estos matices porque vemos cómo Julio César, sus inicios, cuando se convierte en campeón y obtiene este título mundial. Después viene toda la etapa de fama, de dinero. Viene su caída, que es muy, muy drástica. Y es, creo, también a la vez, lo interesante de esta serie es que a través de la vida de Julio César Chávez también vemos acontecimientos de México, del país, que fueron muy importantes y que nos forjaron. No se lo pierda, el próximo lunes, 9 de la noche, se queda con este capítulo del César. Pasar un poquito intenso, desde luego, así es que no se lo pierda. Y después se queda con las noticias, así es que la va a pasar muy bien a partir del próximo lunes, toda la noche, en Azteca 1. Y muchísimas felicidades. Yo creo que esta bioserie va a aumentar el éxito que ya de por sí en cine y en otras, bueno, pues seguramente estará ya muy cotizado, estarán buscando. Esperemos, sí. Como bien dices, no se lo pierdan. 9 de la noche, Azteca 1, el César. Armando Hernández. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, y muchas gracias. Armando Hernández, Javier Alatorre, estamos en Hechos. Volvemos, hacemos una pausa, no se vayan. Fíjese que Tom Brady, quien ya es un ícono contemporáneo y no solo un mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, habló de su derrota en el Supertazón. Contó que tiene 40 años y que parece que estaría en el declive de su carrera. Dijo que su caída le dejó muchas lecciones y que convertiría ese trago amargo en algo positivo. Agradeció a sus compañeros por esta gran temporada y felicitó a las Águilas de Filadelfia por el triunfo. Aseguró que sus rivales lo forzaron a dar lo mejor de sí mismo y que aún así
lo hicieron quedarse corto. Brady dijo también que su derrota lo llenó de ganas de seguir luchando. Otros norteamericanos, pero mire, estos son ejecutivos millonarios y emprendedores. Digo emprendedores porque buscan cumplir otros objetivos empresariales a través del negocio de la marihuana. Hace 2 años, Alan Gertner tenía un importante puesto en Google y en ese negocio manejaba más de $100 millones al año. Hoy, en una pequeña oficina, está creando una marca de cannabis, vaporizadores y accesorios que han sido todo un éxito. I turned 30. I'd been at Google longer than anything else I'd done in my entire life, and I was looking for something different. El joven es uno de tantos emprendedores e inversores que dejaron importantes puestos ejecutivos en empresas tecnológicas para dedicarse a la industria de la marihuana legal. A 2 décadas de la primera legalización en Estados Unidos, el negocio se ha profesionalizado y la tecnología es parte clave de ese avance. Es que el mercado del cannabis mueve unos $8.000 millones en la actualidad y se espera que se triplique esa suma hasta $21.000 millones para el año 2021. This will likely be the only time in my life that I see such a large-scale market move from the black market into the legal market. Consumers are already consuming cannabis. Here's this incredible moment where all around the world the cannabis revolution will happen within the next 10 years. Eric Slough produce chocolate con marihuana que cuesta unos $20 cada barra. Antes era ejecutivo de Apple y no dudó en dejar esa empresa para comenzar su propio proyecto High. I like the tangibleness of just making products. Like, I think at the end of the day, I'm a person that loves just creating products. And with cannabis, it gave us the opportunity to be able to do that. 30 estados ya legalizaron la marihuana recreacional que cualquier persona puede comprar y también la médica que se vende con prescripción. Un 54% de los ciudadanos en el país apoyan la legalización total de esta droga. En lo que va de este año ha habido 27 grandes inversiones vinculadas a empresas que comercializan productos o servicios relacionados a la marihuana. Se estima que esas 27 inversiones solamente crearán en este año unos 170.000 puestos de trabajo en el país. En la ciudad de Nueva York, Marcos Estupenengo, Azteca Noticias. De regreso a México, vamos a ver las actividades de los precandidatos a la presidencia esta noche. José Antonio Meade, precandidato de la Alianza Todos por México, se reunió con jóvenes priistas. Ahí se reencontró con algunos ex trabajadores de la Cancillería y admitió que los políticos no son bien vistos. Esta generación tiene que lograr que la siguiente vez que nos metamos a Google Search, cuando pongamos político mexicano, salga orgullo, salga honorabilidad. Quiere ya empezar a especular sobre el gabinete, pero para eso va a tener que esperar el 1 de diciembre. En Puebla, en Cholula, Puebla, Ricardo Anaya, precandidato de la Coalición por México al Frente, pidió no dejarse engañar por candidatos populistas. Hay que tener mucho cuidado con esos candidatos charlatanes que vienen a prometer un futuro maravilloso, pero que no nos dicen cómo lo van a conseguir. En San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador reiteró su propuesta de cancelar el Seguro Popular y reformar completamente el sistema de salud. Será la encomienda para quien designe como secretario. El próximo secretario de Salud es un hombre honesto, un académico de prestigio. Se llama Jorge Alcocer y fue Premio Nacional de Ciencias. Es una gente preparada y honesta. Y vamos a tener un buen programa de salud. Tiempo de hacer una segunda pausa comercial. Volvemos inmediatamente. Así concluimos la emisión de esta noche. Disfrute muchísimo su fin de semana, diviértase, descanse. Lo invitamos por lo pronto para que siga con nosotros esta noche porque inmediatamente después de un resumen de noticias que tenemos para usted, sigue campañando. Que la pase muy bien.
Disfruta del mejor descanso con Restonic, el colchón de tus sueños.